¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya es martes y hoy vamos a tener además una clase, una oportunidad, una charla de reflexión entre nosotros como papás, mamás, abuelos, las familias que nos sintonizan en Radio Mujer y que saben que nos gustan mucho los temas de acción. Temas en donde, a ver, muy bien, ya entendí, ahora qué hago, o qué estoy haciendo ya para avanzar hacia ese estado que luego se nos antoja cuando escuchamos o vemos comerciales o fotografías. Decimos, ay, qué padre sería, qué bueno, qué queremos para nuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos, pues lo que queremos para nosotros, ¿no? Tranquilidad, seguridad, paz, bienestar, que este planeta tan hermoso tenga sus recursos en su lugar, que no lo destruyamos más, pero ¿cómo es que lo que yo hago y decido es también, por supuesto, una acción que a veces es invisible hasta para mí? En esta semana, ayer iniciaron trabajos, investigaciones, divulgación de muchas asociaciones como la que hoy nos acompaña, que es una ONG, una asociación civil, el Colectivo Ecologista Jalisco, en la persona de la doctora Maite Cortés, que nos acompaña esta mañana y que ha sido nuestra maestra en Club de Mamás con estos temas ambientales. Bienvenida, Maite, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, bien, buenos Nos días. va a invitar a sumarnos a una semana verde. A ver, cuéntanos más los detalles. Mira, estamos muy contentos porque Colectivo Ecologista Jalisco formamos parte de una red global, verdaderamente global, que se llama Consumers International. De hecho, aquí en cabina contigo a lo largo de todos estos años que nos has invitado en diferentes momentos han venido miembros de Consumers. Entonces, bueno, esta semana de Green Action Week o Semana de la Acción Verde es una acción, es una semana que a nivel mundial lo que está buscando es reposicionar el consumo responsable y la producción orgánica. Fíjate qué interesante, sobre la misma base y la misma idea sobre la que nosotros fundamos la Ecotienda hace 20 años, exactamente el mes que entraban a ser 20 años que fundamos la Ecotienda el 26 de noviembre. Y bueno, esta idea es que si hay más consumidores orgánicos, habrá más productores orgánicos, y si hay más productores orgánicos, habrá más consumidores orgánicos. ¿Y qué significa que haya esto? Significa que vamos a tener menos plaguicidas rondando en el medio ambiente, menos gente intoxicada, menos niños intoxicados. O sea, hay que decir que en nuestros países, en América Latina, en muchos países de África, bueno, en todos, en Asia, los niños trabajan en el campo con los papás, lo cual no es malo porque es también parte de aprender un oficio. O sea, no necesariamente es explotación infantil ni mucho menos, pero lo que sí es desafortunadamente es exposición a plaguicidas. Entonces, bueno, ¿por qué queremos seguir manteniendo y posicionando el tema de los orgánicos? Pues porque necesitamos que ya no se usen estas sustancias químicas en el campo y desde luego también en la ciudad, pero para efectos de producción de alimentos. Y fíjate, Claudia, que no solo de alimentos, sino también, por ejemplo, de algodón. Normalmente nunca pensamos que la ropa de algodón que usamos, que nos parece muy, muy natural usar algodón, lo cual pues sí mejora en vez de fibras sintéticas, pues el cultivo del algodón también usa muchísimos plaguicidas, ¿no? Pero una cantidad impresionante. No sé si ustedes han visto las plantas de algodón, pero son como un capullito del que, o sea, se abre y ahí es donde está esta fibrita algodonosilla, que luego se procesa y se hace hilos. Yo solo lo he visto en las películas. Yo solo lo he visto en las películas. Yo sí lo he visto en la realidad. Si, por ejemplo, han visto un árbol que se llama pochote o ceiba aquí en Guadalajara, Esas sí las he visto en realidad. Rompe la semilla, que es como un mamey, es como un mamey más o menos, de cáscara dura, se abre, queda un algodón y en medio están las semillas voladoras que se pegan, bueno, la semilla que se pega a este material volador y se dispersan. Hagan de cuenta igual, eso también se podría hacer una fibra. Okay. Nada más que digo, sería yo creo que un poco complicado juntar tanto algodón de pochote, pero sería una opción. Pero todo esto para decirles que no son solo los alimentos, o sea, también son los cultivos de otras cosas como en este caso el algodón. ¿Por qué también estamos queriendo reposicionar o insistir sobre el tema de los orgánicos? Porque nos falta mucha información, o sea, a ver, ya no estamos en donde estábamos hace 20 años, hay muchas más personas enteradas, hay más consumidores que quieren productos orgánicos. Nos preocupa que después de 20 años en la evaluación que hemos estado haciendo en la Ecotienda y en el Tianguis del Círculo y en otros espacios donde se promueve la producción y consumo orgánicos, de cada 10 personas, 8 van a las tiendas de productos orgánicos por su salud. Y menos de 2 van, o solamente 2 van por temas ambientales. Es decir, 8 personas van porque están enfermas o porque quieren estar delgadas o porque esto o lo otro. Y solo 2 van pensando en proteger a la tortuga marina, al oso panda, etcétera de cosas, ¿no? La selva tropical, en fin.
Entonces falta mucho trabajo, haciendo una evaluación, falta mucho trabajo de poner énfasis en que como consumidores, en este caso desde la perspectiva del consumo, pues tenemos que pensar más en la base del planeta. Las personas urbanas tenemos la fantasía de que la naturaleza está allá afuera, en el bosque de la primavera, en la playa, a lo mejor en la barranca. De hecho, normalmente a muchas de las personas que vivimos en Guadalajara, si nos preguntan por el medio ambiente, vamos a decir Chapala y la primavera. Casi nadie va a decir Cerro Viejo ni la Barranca de Huentitán. O sea, son además como ecosistemas y partes naturales de la ciudad que ni siquiera nos acordamos, que no las tenemos presentes, digamos, ¿no? Y bueno, mucho menos otras áreas del estado de Jalisco. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de veras no tenemos ninguna idea de la interconexión entre lo que consumimos, dónde se produce, cómo se procesa, dónde se almacena, dónde lo llevan. Ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de los electrónicos, todos estos minerales preciosos que se necesitan para construir celulares, computadoras, etcétera, que casi todas las minas están en África, que tienen costos ambientales y sociales verdaderamente terribles, pues se nos hace así como, ay, este celular ya no nos gustó porque ya no tiene la pantalla no sé cuál o ya no es el de más moda, entonces lo vamos a sustituir. Pero el punto aquí no es la culpa del consumo, sino la ignorancia del proceso. Uh-huh. Y esa ignorancia del proceso nos lleva a mantener unos hábitos de consumo que no son los mejores. Me gusta esta idea del proceso porque nosotros lo vivimos con los hijos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de educación y de reglas y de que cada quien ensucia, cada quien limpia, pues vemos muy claro cómo hay niños que pues abren su cajón y mágicamente ven que tienen ropa limpia, ¿sí? La toman, se visten y siguen con su día. Nunca reparan en que ellos ensuciaron esos calcetines, que se quedaron tirados ahí, alguien llegó, los llevó, los lavó, los dobló y luego vuelven a estar ahí. Después de la pausa comercial platicamos de los procesos. Curiosidades del club. El récord de los pies más grandes lo tiene Matthew McGrory, el actor más alto del mundo, conocido por la película El Gran Pez, quien calzaba zapatos número 28 y medio de Estados Unidos. Son las 10:19. Yo le estoy presumiendo aquí a la maestra, a la doctora Maite Cortés, que es nuestra maestra el día de hoy, y ella lo sabe, que muchos de ustedes, papás, mamás del club, pues al estar tantos años con nosotros en Radio Mujer, saben mucho y han puesto en práctica muchísimas acciones para cuidar el medio ambiente. Sí, también para cuidar su salud, pero para educar a los niños en que es importante fijarnos, leer etiquetas, hacernos mejor consumidores. Y en este tema de los orgánicos, del alimento seguro, no sé si ustedes han hecho algunos cambios, algunos ajustes, han dejado de comprar algunos alimentos, se han puesto incluso a ya plantar sus plantitas, algunas de ustedes ya tienen sus pequeños huertos en casa o buscaron quienes podrían venderles alimento libre de contaminantes, acudieron al círculo de producción, por ejemplo, ahí conocieron a alguno de los involucrados, sobre todo porque es interesante que, en efecto, lo decía Maite hace rato, con 20 años del colectivo ecologista y 20 años de Club de Mamás, pues lo que no hemos visto, lo que no hemos buscado hacer y cuáles son los resultados. Yo te pregunto a ti, que has estado tantos años con nosotros, ¿cuáles son las acciones que tú ya realizas, que sabes contribuyen a estar pues de alguna manera mejor o haciendo algo para que tú verdaderamente estés creando en tus hijos también todo un aprendizaje al respecto del cuidado de su medio ambiente o de involucrarnos y saber más sobre esto de los procesos que decíamos hace rato? ¿Sabes de dónde viene esas manzanas que compraste en el súper? O sea, ¿en dónde las cosecharon? ¿Son las mismas que en el mercado puedes encontrar? Ahora que escuchamos que el pollo, la carne de res y de muchos otros animales está contaminada, ¿tú qué piensas cuando escuchas hablar de los alimentos libres de
de tóxicos, de veneno. A ver, tú piensas, a ver, pero ¿en dónde están esos? ¿Qué entonces los que me estoy comiendo, los que les estoy dando a mis hijos, entonces no están libres de esos tóxicos, Maite? Creo que siempre llegan estas preguntas, incluso aquellas otras de, a ver, ¿cuáles son los orgánicos? ¿Cómo sé yo que esto que estoy consumiendo lo es? O si ya sé cuáles son, ¿por qué no hay más alimentos que me puedan asegurar que son orgánicos? Sí, y además saben que yo creo que aquí algo muy importante, como tú decías antes de irnos al corte, es pensar en los procesos. O sea, ¿cuáles son los procesos que hacen posible que yo tenga acceso, en este caso, por ejemplo, a los alimentos o al agua? Uh-huh. Normalmente tampoco nos preguntamos de dónde viene el agua de los garrafones que compramos o de las botellas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, la fuente del agua, dónde se están explotando mantos acuíferos, qué procedimientos de filtración llevan, la verdad es que desconocemos. Y yo creo que en este desconocimiento está el problema, porque como no conocemos los procesos, no sabemos quiénes son los actores. No, ni idea. En vez de estar pensando en un mercado abstracto, en el jitomate abstracto, tenemos que decir, ¿yo dónde compro mis cosas? Pues que en el súper Mengano, perfecto, el súper de la cadena Perengana. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado por teléfono al gerente o estando ahí en el súper le hemos dicho a alguien, oiga, me deja hablar con el gerente? Y le hemos dicho al gerente, oiga, ¿cuáles son sus medidas para incrementar el acceso que podamos tener nosotros a alimentos orgánicos? Pues nadie. Casi nadie agarra un yogurt de la marca que compre y habla a estas marcas, que muchas de ellas son transnacionales, a preguntar si tienen las vacas la hormona de crecimiento bovino. O sea, es como, el problema es que los consumidores en general en nuestro país no tomamos las riendas, o sea, no nos hacemos cargo, no investigamos. Confiamos. No hacemos de interlocutores de nadie, ni de los del súper, ni de los de la Secretaría de Salud, ni de la COFEPRIS. Entonces ahí dejamos, como quien dice, descuidamos el rancho. Uh-huh. No sé si se acuerdan, Claudia, que hace años nosotros publicamos, le estuvimos repartiendo un boletín del círculo, donde publicamos una investigación que hice yo con mi amiga Carolina Finlandesa cuando estuve en Helsinki. Hicimos el seguimiento de 3 productos, un tinte de cabello, sí, un cereal para niños y también un producto de limpieza. Y por ejemplo, bueno, los 3 productos que eran de la misma marca, de la misma compañía, del mismo todo, allá no tenían ingredientes tóxicos y aquí sí. Pero y en el caso muy particular del cereal, ¿cuál era el asunto? El asunto del cereal era que tenía 3, en Finlandia no tenía ningún colorante tóxico y en México tenía el mismo cereal de la misma transnacional, los 3 colorantes tóxicos, que además está documentado que causan problemas neurológicos en los niños que los consumen y que tienen, por ejemplo, pues más hiperactividad, falta de extensión y otros temas, ¿no? Que básicamente son el rojo 40, el amarillo 5 y el azul 1, Alura. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante ponernos a revisar que eso no ha cambiado. ¿Por qué eso no ha cambiado? Porque nosotros no hemos hecho una gestión, como país. Es muy interesante, fíjense, si se meten hoy a la página de greenactionweek.org, o sea, green como verde, action de acción, week como semana, greenactionweek.org, para que vean, me encantaría que se metan y conozcan cuáles son las organizaciones del mundo que están participando en esta campaña en la que Colectivo está. La única organización de México que está ahorita en esta campaña es México, del Colectivo Ecologista Jalisco. Fíjate, de África tenemos muchos países, Benín, Burundi, Cabo Verde, Etiopía, Kenia. Oye, pues felicidades, Maite. Sí, es que no se imaginan, Claudia, o sea, cuando tú lees, yo he tenido el gusto en algunos congresos internacionales de conocer personalmente a varios de los miembros de estas organizaciones. Tú no sabes, o sea, la lucha, el trabajo, la entrega, por ejemplo, de las mujeres en África, en ciertos lugares como Nigeria, como Kenia, tienen unos niveles de organización y de trabajo comunitario que te quedas con el ojo de plato, porque uno siempre piensa como con mucho prejuicio de África, que pobrecitos, además como si nosotros estuviéramos en Disneylandia, ¿verdad? Pero tienen un nivel de trabajo impresionante. Hay mucha gente de Asia, por ejemplo, hay gente de las Islas Fiji, de India, de China. Hay 2 organizaciones muy grandes, muy importantes de China. O sea, y por ejemplo, hay otros países con los que casi no tenemos comunicación, no sabemos nada, como Macedonia, Líbano, Indonesia, Tanzania, Malasia, Nepal, Pakistán. O sea, realmente Filipinas, y es increíble porque en cada país, o sea, estas organizaciones hacen un trabajo bien importante de que la gente sepa sobre los derechos de los consumidores, sobre que se hagan procesos de cambio y haya más granjas o producción orgánica. También está, por ejemplo, Ucrania en Europa,
el Reino Unido, Suecia, Macedonia y Latvia, ¿no? Y por último decirles que en América Latina están 2 organizaciones de Brasil. Una de ellas hemos trabajado mucho, que se llama IDEC, que es el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. Está Colombia, Ecuador, Perú y nosotros. Bueno, aquí lo interesante es, en efecto, todos somos consumidores. Correcto. Si así también vamos educando a estas nuevas generaciones, creo que va a ser más fácil para todos, para ellos y para nosotros, porque cuando tenemos niños, pues te involucras también en esas acciones de aprendizaje con ellos y ves que no todo está perdido y no lo estás haciendo por el futuro de ellos, sino lo estás haciendo por tu presente también y por el de ellos. Ahora, esta exigencia como consumidores de, oiga, póngale en la etiqueta si este cereal trae trigo o maíz modificado genéticamente, o sea, yo como mamá quisiera saber, ¿no? Puedo leer la etiqueta y no entenderla. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues, con la prisa pasas a otra cosa y dices, pues, ay, pues Dios quiera que no tenga contaminantes este alimento, ¿no? Pero cuando leemos o escuchamos programas como estos, la realidad es abrumadora. O sea, pues, lo que compramos en el supermercado, aún en frutas y verduras, pues tiene contaminantes, ¿no, Maite? Sí, y además saben que como siempre, Klaus, y como siempre también lo mencionamos aquí, en el colectivo nos interesa la información para la acción, no para la depresión. O sea, porque es que si nos ponemos a ver lo duro y lo tupido... Sí, por eso la pregunta aquí es, ¿qué puedo hacer para sumarme a esta campaña? ¿Qué actitud puedo tener? Así Yo creo es. que antes que hacer nada y que es importantísimo hacer, pero también podemos hacer, como dicen, a tontas y a locas. Como las personas que dicen, no, pues hay que reforestar y van y reforestan en la primavera con eucaliptos. O sea, mejor no hacer eso. Si vamos a hacer cosas desinformadas, mejor no las hagamos, porque las acciones que no tienen una fundamentación de información, de investigación, en vez de ser buenas, pueden salir contraproducentes. O nos quedamos en la rayita de, ok, ya no voy a usar popotes, ya no voy a comprar popotes, pues qué bueno, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas más que también podríamos sumar a ya no compro y ya no uso popotes, ¿no, Maite? Totalmente, y además saben que hay que recordar que hay cambios o acciones que nos llevan a cambios estructurales y acciones que nos llevan a cambios superficiales, ¿verdad? Entonces aquí lo más importante es hacer cambios estructurales, y los cambios estructurales son los cambios en los hábitos, son los cambios en las formas de pensar, como cuando dábamos los talleres o hemos dado los talleres de tóxicos en el hogar, que muchas señoras nos decían, ok, ya no voy a echar este plaguicidas que son tóxicos, pero ¿cómo voy a matar a todos los? Sí, o sea, que les decíamos, ya no voy a usar estos venenos, ¿ahora cuál uso? Ahora con qué mato. No. A ver, aquí la cosa es ya no vamos a matar a nadie. Vamos a cambiar de forma de pensar. Vamos a quedarnos aquí entonces. Vamos a una pausa y nos comentas también aquí al programa. Mamá, escucha. Son las 10:34. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Bienvenidas sus preguntas, sus llamadas, sus mensajes al WhatsApp 3310190712. Bueno, importante siempre noticias que vemos con respecto a los chicos, sobre todo aquellos que triunfan en los concursos mundiales de matemáticas y todo aquello, ¿no? Veía yo una nota en el Informador de pues chicos que han ganado, por ejemplo, la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, que pusieron el nombre de México y de Jalisco muy en alto. Olga, una de ellas, Olga Medrano, que está interesada en estudiar la licenciatura de Matemáticas, y de hecho ya tiene ahí en una de las universidades en Massachusetts asegurada su entrada y su beca, pero hay otros talentos. Diego Hinojosa tiene ya menciones honoríficas internacionales de matemáticas, tiene 15 años nada más y apenas está empezando su educación media superior. Estos talentos obviamente son los que
inspiran a todos, ¿no? A maestros, alumnos, a las mismas escuelas, a los departamentos educativos. Y lo que es una pena es que, a pesar de que Jalisco ya se caracteriza por ser uno de los estados que participa la mayor parte de las veces en estas Olimpiadas Científicas a nivel nacional e internacional, la Secretaría de Educación Jalisco no tiene un registro de los niñas, niños o jóvenes que hayan ganado Olimpiadas. Es como, ajá, sí, a ver, pues no que con lo que cuentes lo bueno, pues aquí no lo contaron. Los chicos que han ganado matemáticas en los últimos años en estas Olimpiadas, no aparecen, vamos, como en un lugar en el que también este registro histórico no sea solo de los triunfos, sino darle seguimiento a estos talentos, ¿no? Y seguir de alguna manera apoyándoles en todo ese camino que vayan a aprender. Es importante lo que hacen los padres, por supuesto, que siempre están ahí acompañando a los hijos, tanto los que tienen estas olimpiadas de ciencia y tecnología como aquellos que tienen las olimpiadas de deportes, que son atletas y que siempre están llevándolos al entrenamiento y están buscando que coman bien, que desayunen, que se hidraten. O sea, un aplauso para todas ustedes que son mamás y papás que están además apoyando a sus hijos, pero pues hay que, así como ahorita decía Maite, a ver, hay que hablar al teléfono de la compañía esta que me está vendiendo este producto, pues hay que hablar a la Secretaría de Educación, ¿no? Y decir, a ver, oigan, de qué manera se van a apoyar a estos muchachos y a los otros que no han ido, o a los que no sacaron la medalla, la de oro, a los otros que también con su esfuerzo están buscando y están pues dejando muy en alto, ¿no? El aprendizaje y el rendimiento de México. Les agradezco que estén con nosotros, hacen ya algunas preguntas. La doctora Maite Cortés, que hoy nos habla de esta semana que inició ayer a nivel mundial, la Green Action Week, y que tiene pues unas invitaciones muy concretas a sumarnos, a revisar lo que decía hace rato, los procesos. Háblanos un poquito, Maite, de la agricultura orgánica, porque yo sé que ustedes como colectivo ecologista han impulsado muchos programas y que ya pueden incluso evaluar qué tanto han hecho, qué tanto camino han andado y qué falta. Sí, bueno, básicamente recordar que la agricultura orgánica fue la forma de producir alimentos durante más de 7,000 años de agricultura en la tierra. No solamente en América, sino en Asia, en África, en lo que ahora es Europa. Entonces, la agricultura química empezó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había un excedente de sustancias tóxicas que se habían usado como armas de guerra, y entonces la industria química encontró la manera, en esas primeras formulaciones, encontró la manera de vender esas sustancias ahora para matar las llamadas plagas en la agricultura. La gente que ha cultivado en su balcón, en su azotea, en su jardín, aquí en la ciudad, un jitomate, una planta de jitomate, una calabaza, lo que sea, probablemente ha tenido mosquita blanca o ha tenido otro tipo de plaguillas. Entonces, cultivar no es fácil. ¿Por qué? Porque a muchos otros seres les interesa comerse lo que a nosotros también nos interesa comernos. O si eres un insecto, a lo mejor te interesa comerte la hoja porque te sabe rica, es como tu ensalada. Entonces, es bien interesante recordar que como tal en los ecosistemas no existen las plagas. O sea, no hay seres malos en la naturaleza, ni las moscas, ni las cucarachas, ni las ratas deben morir. Simple y sencillamente hay que controlar las poblaciones que se pueden volver nocivas, tanto en el área urbana, en el caso de nuestras casas, como en los cultivos. Entonces, como decían nuestros grandes maestros de agricultura orgánica, no hay malezas. Por ejemplo, las plantas que no se quieren en los campos de cultivo les llaman malezas. Y ellos decían, no son malezas, son buenesas, son otras plantas. Lo que pasa es que nuestra visión de esto sí quiero, esto no quiero, esa discriminación que hacemos, les pone un tache. Entonces dices, esto no lo quiero, esto lo voy a matar. Eso también, o sea, es decir, también pasaba hace muchos siglos y durante toda la época, o sea, todo el tiempo en que los humanos dejamos de ser nómadas para hacernos sedentarios y empezar a cultivar. O sea, ¿cuándo nació la agricultura como tal en la civilización humana? Eso es lo que hay que recordar, por eso estoy hablando de más de 7,000 años. Y esas fechas son diferentes si estás en Asia, si estás en Europa, si estás en América.
En América son más o menos 7,000 años y que los indígenas también empezaron a domesticar el maíz. O sea, hay que aprender muchas otras cosas más profundas de la agricultura, porque la agricultura no es una actividad industrial. Ahora es una actividad industrial parcialmente, pero en sus orígenes es que los humanos empezamos a seleccionar semillas y empezamos a preferir unas plantas sobre otras, porque unas nos sabían ricas, unas nos sabían feas, unas no aguantaban el invierno, por ejemplo en Europa en la nieve, otras sí, ¿verdad? Entonces es todo un tema que normalmente la gente en la ciudad pues desconocemos una vez más. El tema del proceso se nos escapa de las manos. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial se vino esta moda, digámoslo así, y digo también moda porque también es una forma de pensar que se unió a la visión científica de la agricultura. Entonces se hicieron como, digamos, alianzas, por llamarlo de alguna manera, entre formas de pensar e intereses comerciales. Y además, digamos, de manera, puede ser que bondadosa, aunque equivocada, se promovió la Revolución Verde, al menos equivocada desde nuestra perspectiva, se promovió la Revolución Verde, que consistió en ir a las comunidades indígenas y campesinas de todo el mundo y decirles, miren, sus formas de producir son anticuadas, son obsoletas, ya no. Lo que vamos a usar son químicos, es decir, fertilizantes y plaguicidas que se obtienen a partir de petróleo, vamos a usar maquinaria pesada y vamos a elevar los rendimientos por hectárea. Lo de elevar los rendimientos por hectárea sí se cumplió en una época, pero haciendo una metáfora muy sencilla, que me perdonen hacerla porque tenemos muy poco tiempo para explicar, equivale a tú meterte muchísima azúcar. Entonces, si te metes mucha azúcar, vas a andar así con mucha pila y vas a andar en friega, ¿verdad? Pero a lo mejor se va a durar esa gasolinilla 3-4 días y luego te van a empezar a dar los bajones de insulina hasta que te dé diabetes. Entonces, sí, efectivamente, primero rindes mucho. Es lo mismo que pasa en el campo. Primero sí sacas mucha tonelada por hectárea. ¿Pero a qué precio? ¿A qué costo? Contaminas el suelo, contaminas el agua, contaminas a los campesinos. Y te quemas la tierra en 2 años o en 2 cosechas. ¿Qué es lo que le pasa a las vacas industriales? Les inyectan la hormona esta de crecimiento bovino, como si a las mujeres también, si te inyectan muchísima hormona, pues produces leche y probablemente los senos te crezcan muchísimo. No es una que hay un festival, ¿verdad? Nomás el problema es a la hora que te da el rebote. En el rebote es donde la pagas. Entonces, ¿qué es lo que pasó a nivel mundial? A nivel mundial pasó que bancos internacionales, o sea, el modelo de producción industrial de la agricultura fue a eso, fue mundial. O sea, a través del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, a través del Banco Mundial, a través de muchas instituciones internacionales, se promovió. Parcialmente, digo yo, de buena voluntad para que hubiera más alimentos y no sé cuánto. El problema fue, que esos alimentos no se repartieron de manera apropiada. Es más, todos los excedentes de muchos de esos alimentos, no todos, pero una gran parte de esos excedentes se tiraron al mar, se quemaron, se destruyeron porque nos afectaban los precios de mercado. Ojo con eso. Empezó a pasar este fenómeno de producir en Europa es muy caro porque la hectárea es muy cara, entonces las papas o el maíz que queremos alimentarle, por ejemplo el maíz que queremos alimentarle a las vacas en Suiza, me lo producen en África, porque en África es barato producirlo. ¿Sí me explico cómo? Entonces ahí ya se hizo todo un, digamos así, un desorden o un reacomodo de las producciones y lo que se llaman commodities. Para que se den una idea, el precio de la tonelada de maíz en México se establece en la Bolsa de Chicago, ¿no? Entonces, este tipo de cosas muy disruptivas de mercado y de economía son las que normalmente los consumidores pues no tenemos conocimiento y por lo tanto tampoco hacemos una gestión y bueno, hay todo un tema que podremos pasar 3 diplomados en explicar el asunto y en cómo lo podemos abordar. ¿Qué es lo que podemos hacer los consumidores? Informarnos, activarnos y organizarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una alianza con los pequeños productores. Tenemos que ir, que es lo que hemos venido haciendo en la Cotienda y en el Círculo desde hace 20 años, llevar a las personas de la ciudad al campo. Así nos quedamos con esto y regresamos. Son las 10:49, gracias por seguir con nosotros, bienvenidas a quienes están sintonizando en este momento Radio Mujer. Nuestra clase de hoy es con la doctora Maite Cortés, de Colectivo Ecologista Jalisco. Hay quienes la han escuchado por muchos años aquí con nosotros y tal vez no la conozcan. Pueden entrar a www.radiomujer.com.mx. Tenemos una cámara para que la ubiquen. Además, acabo de compartir una foto muy linda que me encontré ahí en el Facebook del Colectivo Ecologista, donde aparece ella y donde, bueno, pues siempre ha estado muy interesada Maite en la divulgación y aquí el trabajo que ha venido a compartir con nosotros de veras es de primera línea. Ustedes cuando escuchen hablar de estos temas,
ya pueden entrar a discutir, a compartir, a reflexionar con un muy buen nivel, ¿sí? O sea, de verdad, no es, ay, ahora voy a presumir que ya sé de esto, no, es realmente hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero que, no sé, compra el shampoo que trae el bote verde porque dice es amigable con el medio ambiente, ¿no? Va y compra su café en la cafetería que pues le van a dar un vasito muy bonito con hojitas verdes, ¿no? Van a hacer muchas cosas que aparentemente les están dando un estilo de vida verde, o sea, ecologista, cuando en realidad, pues es como pura pose, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente amigable con el medio ambiente? Pues primero entender esto que siempre nos dice Maite y que es no vernos separados de los mares, el panda, el delfín, los árboles, los insectos, o sea, cambiar el chip. Es que mira, este tema de los procesos ya se nos va a acabar el programa, pero déjenme decirles, visiten la página de Colectivo Ecologista Jalisco. Sí, por favor. www.cej.org.mx, el Facebook de Colectivo Ecologista Jalisco, el Twitter del colectivo @segmexico, la página de Green Action Week .org, Green Verde Action de acción y Week de semana.org, la Green Action Week, la página de Consumers International en español, la página de consumidoresorgánicos.org, que son nuestros aliados de Consumers Organic Association, nuestro amigo Ronnie Cummings de Estados Unidos, que él tiene, bueno, déjenme decirles, ellos tienen más de 1 millón de asociados en Estados Unidos y tienen un súper proyecto maravilloso que yo amo en San Miguel de Allende, que se llama Vía Orgánica. Y desde Vía Orgánica están lanzando esta campaña en la que nosotros estamos de aliados, que es hashtag o signo así como de número Ponte Abeja. La campaña Ponte Abeja con Organic Consumers Association y organizaciones aliadas. Déjenme decirles algo antes de ya irnos porque nos quedan unos minutos. Por ejemplo, las abejas, ¿no? Si a ti te dicen, pues las abejas corren peligro, hay el fenómeno del colapso de la colmena, entonces tú piensas en algo romántico, en un disfraz de abejita, ¿verdad? Del Festival de la Primavera, con una florecita de cartón, y dices, pues China, a lo mejor ya no va a haber miel, ¿verdad? Uh-huh. Pues ya no vamos a comer miel si se mueren las abejitas, que son muy lindas. Pues no, lo que no va a haber son alimentos, porque más del 70% de los alimentos humanos en el planeta Tierra dependen de la polinización de las abejas. O sea, el trabajo que hacen las abejas... Sí, o sea, ya la miel, el propóleo... Es esencial para que nosotros vivamos. Es correcto. O sea, ya la miel, el propóleo, todos los beneficios para la tos en la etapa invernal... No, bueno, eso ya es de kinder. Y eso ya sería un lujo. Sí, eso ya déjalo, tú no le haces. O sea, ya ponte que busquemos otra opción para la gripa. No, nena. O sea, aquí estamos hablando de nos quedamos sin comida. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? O sea, no, pues ¿por qué? Porque las plantas necesitan que las abejas se lleven en sus patitas y en su cuerpecito el polen de una planta a otra para polinizar, para que se fertilicen, para que puedan reproducirse, para que puedan crecer y para que por lo tanto den fruto y nos lo podamos comer. O sea, su chamba de las abejas no es solo producir miel y miel y miel y miel. Sí, no. Digo, eso ya es una maravilla además que nos regalan, porque son unos seres de luz increíbles. Además tienen lenguaje articulado. Cuando yo estudié letras, hace muchos años, me quedé con el ojo de plato de que crees? Las abejas son de los pocos animales que tienen un lenguaje articulado. Eso quiere decir que ellas... por ejemplo, entran a la colmena y hacen unas danzas, por decirles algo, si danzan hacia la izquierda 5 vueltas y al norte, les informan a las demás abejas que saliendo de ahí, las fuentes de miel están a tantos kilómetros hacia el suroeste. O sea, les dan las coordenadas. Sí, pero ¿cómo se comunican? Con unas danzas que tienen un significado, eso es un lenguaje articulado. O sea, tienen un signo, por decirlo así, con su danza, que connota un significado. No, o sea, las abejas son la onda, pero déjenme decirles, métanse a la campaña Ponte Abeja con consumidoresorgánicos.org, porque entre otras cosas de las que necesitamos que estén informados, se pongan activos y se organicen, es que hay compañías como estas, pues no sé si puedo decir los nombres, Claudia, pero... No, pues mejor no, porque... Que venden plantas, o sea, estas tiendas gringas enormes donde puedes ir a comprar focos y todo eso, en ese tipo de tiendas y otras. Son como estas bodegas enormes. Correcto. Para hágalo usted mismo, donde encuentras el cable, el foco, la manguera, sí, donde... En esos y en los principales En esos venden plantas. Tienes razón. En esos y en los principales supers grandotes que todo el mundo conoce, ¿ok? Te venden plantas que están fumigadas
con una sustancia que mata a las abejas. Entonces tú te las llevas a tu casa y una te contaminas tú y dos contaminas todas a tus las otras abejas que plantas. entran no, Y a las abejas pero que a las van a llegar abejas ahí. sí. Entonces necesitamos que la banda, o sea, que todo el mundo se ponga las pilas, porque además eso sí creo que puedo decir, no sé si saben que Bayer compró a Monsanto, Sí. lo cual ya realmente, o sea, si Monsanto era un monstruo corporativo de terror, pues Sí. ahora ya con Bayer de la mano, no sé qué vamos a hacer. Y además, híjole, a mí que estudié en Alemania y que tengo tantos amigos alemanes súper conscientes y súper pilas y súper a favor del medio ambiente, yo creo que se quieren morir. De hecho, nuestro amigo Walter Schwenninger, con quien fundamos el Círculo de Producción en el 98, que desafortunadamente ya murió, él, su forma de lucha ambiental fue comprar acciones de Bayer para poder tener participación en las sesiones en las que sesionaban los dueños de Bayer. Incidir en la toma de decisiones. En la toma de decisiones y ¡Qué hacérselas de listo! jamón. Y él les decía, es que no es posible que nosotros estemos prohibiendo en Alemania estos y estos plaguicidas que estamos que estamos exportando a América Latina hacia allá África. En fin, y esto les estoy hablando en los 70s, en fin. Ya me voy a callar, ya nos vamos. Métanse al Facebook del colectivo, al Twitter, a ver, otra la vez, página web. www.cej.org, que es el sitio web del colectivo donde ustedes pueden encontrar, bueno, las escuelas de consumo, de tóxicos, está toda la información de agricultura orgánica, de todo lo que Maite ha compartido con nosotros y mucho más. Obviamente para sumarnos a esta semana verde, Green Action Week, ya daba ella la página de greenactionweek.org también. Así es. Bueno, sé que hay muchas de ustedes que están en los Estados Unidos, que no sé, escuchan en otros países, pues es global esta semana de acción, así que sería conveniente que también nos preguntáramos, a ver, ¿quiénes están organizados aquí? O si no hay nadie, ¿por qué yo no me aviento y organizo un grupo de ciudadanos responsables, curiosos? Porque al principio va a ser, vamos por curiosidad. Una simple acción, métanse a las páginas de los principales supers y de las principales marcas que ustedes consumen, vean qué dicen, si hablan o no de sustentabilidad, que puede ser maquillaje verde, no se vayan con la finta, pero véanlo, métanse a la página de la Profeco, revisen la revista del consumidor, busquen teléfonos de 01800, información al consumidor, hagan una lista, díganle a toda su familia, hablen, anoten los resultados, hagan una bitácora. Yo, por ejemplo, llegué a hacer hace muchos años ejercicios con mis alumnos del ITESO que hablaban a estas principales compañías de yogurts y de leche, etcétera, y en ese momento les decían, si quiere que le dé información me tiene que dar su número de IFE. O sea, para desestimular, y la verdad es que tú como consumidor tienes derecho, tienes todo el derecho, conozcan la ley del consumo. Y ellos tienen la obligación. Así es. A nosotros la Ley Federal del Consumidor nos otorga el derecho a la información, es uno de nuestros derechos como consumidores. O sea, no tienen por qué negarte. Si no conocemos nuestros derechos como consumidores, no los podemos ejercer. O sea, yo puedo hablar a la marca de los cereales y correcto, ya que me contestan en atención al cliente, oiga señorita, nada más quiero saber si la harina con la que hacen las crispy bombas de choco azúcar, ¿es maíz transgénico o maíz orgánico? Si me dice, ay, no, pues no sé, le pido que me pase con alguien que sí sepa. Pues, por ejemplo. ¿No? Y además, si uno se informa en la ley. O si sí, que lo diga en la etiqueta. Además que saben que cada vez más el que nos otorguen información no es un mérito ni un favor que nos hacen, es un derecho que tenemos, pero si no conocemos nuestros derechos pensamos que nos hacen un favor. Exactamente. Y ya vamos de perdiendo. Con esto nos vamos, Maite Cortés, muchas gracias. ¿De qué? Gracias. Y felicidades al colectivo ecologista Jalisco y gracias a ustedes que fueron tan amables por su atención y que también están emprendiendo estas acciones y compartiendo toda esta información. Toño Ángel en los controles de audio, Donají Castro en la producción, Mónica en los teléfonos y Abraham en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero, hasta mañana, si me lo permiten, en punto de las 10 con nuestro Club de Mamás y también, por supuesto, seguimos conectadas por nuestra página de Facebook y nuestra página de clubdemamás.com. Hasta mañana. Déjame decirte algo antes de que nos corran de aquí.